Manuel Rico, bienvenido. Gracias por venir a Público. Gracias por invitarme. Voy a hacer una breve presentación, ¿vale? Para comenzar. Eres escritor, eres periodista. En 2021 publicaste un libro que se llama Vergüenza, el escándalo de las residencias, donde vienes a describir pues, el horror que se vivió en los geriátricos durante la pandemia, en concreto durante la primera ola de la COVID. Y en este sentido, que por aquí quería comenzar, me preguntaba, como periodista que has decidido comprometerte con esta lucha, ¿crees que será justicia? Bueno, a ver, pronosticar el futuro es siempre lo más complicado y yo creo que los periodistas en general tenemos suficiente con intentar explicar el presente y el pasado, ¿no? Yo lo que sé es que todas las víctimas y sus familiares merecen que se haga justicia, y lo que sé también es que la lucha que tienen para que se conozca la verdad y que se haga justicia, pues es una de las luchas más dignas que hay en este momento en España, y probablemente o una de las que merece, sin ninguna duda, el respaldo de los ciudadanos que tengan un mínimo de sentimientos, de ética y de empatía con lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que más de 12.000 personas solo en la primera ola murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria. Básicamente, o la comunidad donde más en Madrid, pero también hubo unas cifras completamente escandalosas en Cataluña, en Castilla-La Mancha y en Castilla y León. Por lo tanto, la petición de justicia debería ser una petición de toda la sociedad. Si se va a hacer o no, eso depende de muchas circunstancias. De momento, seguro que profundizaremos en eso, no se ha hecho, y se han hecho muchas cosas mal en el ámbito judicial, desde luego. Esta tragedia, el fallecimiento de miles de personas en todas las comunidades de España, ¿crees que se vivió de manera más sangrante en la región que gobierna ahora mismo Isabel Díaz Ayuso? A ver, desde el poder político, sobre todo desde la Comunidad de Madrid, muchas veces se intenta, digamos que deslegitimar las críticas diciendo que solo se critica a Madrid. Bueno, esto primero no es verdad. Obviamente hay que investigar lo que ocurrió en todas las residencias de España. De hecho, uno de los principales fallos del modelo de nuestro sistema democrático es que esa investigación no se haya hecho de oficio por parte de la Fiscalía. Por lo tanto, investigación en absolutamente todas las residencias de España donde haya habido fallecidos. Segundo, es verdad que Madrid tiene unas circunstancias especiales. Es la comunidad donde más personas murieron sin recibir atención hospitalaria, 7.291 solo en marzo y abril, pero además hubo tres circunstancias que combinadas hacen que la situación o lo que ocurrió en Madrid haya sido especialmente grave, que es el protocolo tan bárbaro que se aprobó para no derivar a los hospitales a la mayoría de residentes, la no medicalización de las residencias y la no utilización de medios alternativos que estaban al alcance de la Comunidad de Madrid y que no los utilizó. Esas tres circunstancias se producen en Madrid, pero, insisto, en Cataluña y en las dos Castillas, por ejemplo, también se produjeron circunstancias absolutamente escandalosas y dignas de investigación. Y en otros puntos de España, por ejemplo, en Alcoy, hubo una residencia donde fallecieron más de 70 personas. Por supuesto que debería haberse investigado, y no solo en el ámbito judicial, sino desde el ámbito político, lo que allí ocurrió. Insisto, en cualquier residencia de España donde haya habido un fallecido. La Fiscalía tenía que haberlo hecho de oficio, no lo ha hecho, pero hay que reclamar la investigación en todas. Y luego, en cada caso, en cada comunidad, hay que ver las circunstancias que se produjeron. Las de Madrid son especialmente graves. Has mencionado tres factores, vamos a ir desgranando parte por parte. Quería empezar por los protocolos. ¿Quién aprueba los protocolos y con qué objetivo? A ver, ¿quién lo aprueba? Está claro, porque el protocolo que se aprueba primero, el protocolo es un protocolo que impide en la práctica derivar a los hospitales, que reciban tratamiento médico en los hospitales, aquellas personas que tenían una dependencia física alta, por ejemplo, que iban en silla de ruedas, o que tenían un deterioro cognitivo alto. Lo primero que tenemos que saber es que en las residencias, la inmensa mayoría de las personas que están en las residencias entran en una de estas dos categorías.
sobre todo en la del deterioro cognitivo, pero son personas dependientes. Por lo tanto, era un protocolo que afectaba a la inmensa mayoría de los residentes, como luego, por desgracia, se demostró con las cifras de fallecimientos, ¿no? Segundo, ¿quién lo aprueba? Se aprueba el 18 de marzo, luego hay otras 3 versiones, hay en total 4 versiones, 18, 20, 24 y 25 de marzo. Las 4 están firmadas por quien era director de coordinación sociosanitaria en aquel momento del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que es Carlos Mur. Esto lo reconoció él en la comisión que estuvo funcionando durante muy poco tiempo, pero que estuvo funcionando inicialmente en la Asamblea de Madrid, y por lo tanto no hay ninguna duda de quién lo firma. Obviamente no es una ocurrencia de Carlos Mur. Carlos Mur tenía como jefe a una viceconsejera y a un consejero, y en la cadena al final estaba la presidenta del Gobierno de Madrid, que imagino que ese protocolo no se habrá aprobado sin su conocimiento y sin su consentimiento. Por lo tanto, eso está establecido. Es verdad que el Gobierno de Madrid intentó mentir reiteradamente sobre el protocolo. Un día después de que Infolibre publicase el protocolo, Isabel Díaz Ayuso se presentó en la Asamblea de Madrid y dijo que era un borrador. Es decir, mintió conscientemente sobre la característica del protocolo. Esa mentira que tanto Ayuso como sus consejeros y sus servidores mediáticos mantuvieron durante meses, ya cayó por su propio peso cuando, bueno, aparte de los documentos que están ahí, pero el propio firmante del protocolo, admitió que lo había firmado, claro. La intención, que era lo tercero que preguntabas, bueno, eso tienen que responderlo quienes lo firmaron y quienes estuvieron en las reuniones donde se decidió la aprobación de ese protocolo. Yo no puedo leer la intención de nadie, tiene que ser Carlos Mur, tiene que ser el resto de personas que lo aprobaron, quienes lo digan. Yo sí, lo que puedo saber yo, o cualquier ciudadano que tenga interés en informarse, es cuáles fueron las consecuencias de ese protocolo combinados con los otros factores. Y las consecuencias son aquí y en el resto de comunidades donde no se haya atendido a los residentes, la mayor violación de derechos humanos en democracia. Has mencionado antes a Isabel Díaz Ayuso, esa mentira de la que hablabas en la Asamblea. Justamente ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo unas declaraciones, estaba entrando al Congreso de los Diputados para la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y entonces le preguntaron por este asunto, por el Tribunal Ciudadano que se ha constituido por familiares, organizaciones sociales y que está presidiendo el ex juez Martín Pallín. Le preguntaron pues por los fallecimientos en las residencias y ella rápidamente contestó que cuándo iban a dejar de acosarla con las muertes indignas. No sé si tiene alguna valoración sobre estas palabras. Sí, bueno, Ayuso ayer dijo que se presentó como víctima de un acoso y además dio a entender que su gobierno no había hecho nada malo, y lo más grave, que había familiares que le habían dicho que era correcto no haber enviado al residente al hospital. Yo no sé a cuántos familiares de víctimas conoce Ayuso. Yo solo hablo de las cosas que conozco y de los hechos. Entonces, yo no sé si hay algún familiar que le ha dicho a Ayuso que era correcto o que no quería que su ser querido recibiese atención hospitalaria. Yo lo que sí que sé es que hay 3 hechos que están ahí y que son absolutamente innegables. Primero, en Madrid hay 3 asociaciones de familiares de residentes: Pladigmare, María de Residencias y Verdad y Justicia. Ayuso no ha recibido a ninguna de las 3 en estos 3 años. Si Ayuso está tan convencida de que ha hecho correctamente todo lo que debía durante la primera ola de la pandemia, es incomprensible que no se lo explique directamente a la cara a esas 3 asociaciones que llevan 3 años pidiendo conocer la verdad y que se haga justicia. No es aceptable en un sistema democrático que no se tenga un mínimo de empatía
con las asociaciones de víctimas. Están ahí localizadas, estoy seguro que Ayuso o su equipo son capaces de localizar el teléfono, las redes sociales y ponerse en contacto con ellas. Yo creo que debe hacerlo urgentemente, porque es una mínima sensibilidad democrática. Ese es el primer hecho. 3 años no he recibido a ninguna de las 3 asociaciones. Segundo, si ha hecho todo bien, ¿por qué el PP se opuso al principio y en cuanto tuvo la mayoría suficiente cerró la comisión de investigación que había en la Asamblea? No se entiende, ¿no? Quiero decir, si tú has hecho todo correctamente, la primera interesada en que se conozca la verdad debería ser la propia Ayuso, y la mejor forma de que se conozca la verdad en el ámbito político, hay el ámbito político y el ámbito judicial, el ámbito político, que es el que controla Ayuso, debería ser investigar y que se conozca la verdad. Y tercero, Ayuso preside un gobierno que en determinados momentos algunos consejeros han insultado directamente a los familiares de las víctimas, por ejemplo, diciendo que ya habían superado el dolor. ¿Vale? Esos son 3 hechos, no están sometidos a debate y por lo tanto, respecto a las declaraciones que hizo Ayuso ayer, para mí esas son las 3 cuestiones importantes. Volviendo al tema de los protocolos, cómo ocurrió todo aquello en 2020, habrá quien se pregunte por qué sí que hubo residentes que fueron trasladados a hospitales y otros que no. ¿Qué criterio existía para poder derivar o no a estas personas que estaban enfermas? A ver, el protocolo lo que establece es que no son susceptibles de derivación las personas que tenían una dependencia física alta o un deterioro cognitivo alto, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que el protocolo es muy importante porque está por escrito y cualquier persona con un mínimo de sensibilidad al leerlo, bueno, pues le impacta, ¿no? Pero ese protocolo se aplicó, porque ese protocolo se podía no haber aplicado. O hay comunidades, como en Castilla-La Mancha, que no tuvo protocolo, pero donde hubo una inmensa mayoría de ciudadanos que también murieron en la residencia sin recibir atención médica. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este aspecto. El protocolo es brutal, pero la aplicación del protocolo que se hizo en Madrid también fue brutal. Lo que establecía el protocolo establecía una división entre las personas que eran derivables al hospital y las que no. Es lo que se conoce como el triaje, ¿vale? Esto ha sido objeto de otra manipulación constante por parte de Ayuso y el poder político y mediático de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que si hay medios escasos y muchas personas que los demandan, es decir, si hay una escasez de recursos, una escasez de respiradores, por supuesto que hay que aplicar un triaje. El problema con el triaje que se aplicó en Madrid es que se aplicó un triaje por domicilio postal, por el lugar donde residía la gente. Nadie pone en duda, imagino lo dolorosa que tiene que ser esa decisión para un médico, si tiene que decidir entre 2 personas y solo tiene un recurso, ¿a quién le da ese recurso? Es una decisión absolutamente dolorosa. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos empatía absoluta con los médicos y todo el personal sanitario que estuvo en aquellas fechas peleando contra la pandemia. El problema, por mucho que intente desviarlo la Comunidad de Madrid, es que aquí se aplicó un triaje por domicilio fiscal. Si tú vivías en una residencia en la calle Monteleón 20, no podías ir al hospital, de acuerdo con ese protocolo. Si vivías en el portal de al lado y estabas en las mismas circunstancias, sí, eso es la barbaridad. Y segundo, el triaje, la aplicación del triaje, tiene que hacerse siempre de forma individualizada. Es verdad que el poder político e incluso instancias sanitarias han dicho que siempre se aplicó de forma individual, pero esto sabemos que no es verdad. Tenemos ejemplos, estoy pensando ahora en un procedimiento judicial en Leganés, por ejemplo, donde uno de los fallecimientos que se menciona se indica claramente que llamaron al hospital varias veces y ni siquiera cogían el teléfono, porque estarían desbordados. ¿Qué valoración individual se hizo a una persona a la que no coges el teléfono? Y así es simplemente imposible que 20 y pocos geriatras de enlace, que eran los que tenían la decisión última, de acuerdo con el sistema que estableció el gobierno de Ayuso, decidiesen sobre 7.291 personas de forma individual. ¿Cuánto tiempo dedicaron a analizar cada caso? ¿1 minuto? ¿Eso es una decisión médica individual? ¿3 minutos?
no dan las horas, los días. Estamos hablando de 7.291 fallecidos en mes y medio, prácticamente 2 meses. ¿Vale? Es una mentira absoluta. Hubo casos en los que seguro que hubo una valoración individual, pero otros en los que no. En Madrid, las residencias de menos de 50 residentes no tienen, por ley, no tienen la obligación de tener médico. ¿Con quién hablaron? Esas residencias. Con el residente con deterioro cognitivo que no sabe explicar su caso. Quiere decir que son mentiras que no están sometidas a debate, no es opinión, no es subjetividad. Estamos hablando única y exclusivamente de hechos y, por cierto, estamos hablando de datos siempre oficiales, facilitados por la propia Comunidad de Madrid a través del portal de transparencia. Y has mencionado antes a Castilla-La Mancha. No sé si se puede demostrar si en alguna otra comunidad, en algún otro territorio, aunque no fuera por escrito, sí que existieron indicaciones de que los mayores no fueran trasladados a hospitales. No sé. Sí, a ver, aquí vuelvo a mencionar los escritos, los documentos, que tienen un elemento de gravedad sin ninguna duda, y lo que ocurrió. Que obviamente suele haber una conexión entre ambas, pero por intentar resumirlo, hubo protocolos que ayudaron, bueno, mejor, ayudaron, no es el término es completamente incorrecto, hubo protocolos que contribuyeron a que no se atendiese en los hospitales a los residentes, pero hubo lugares donde sin protocolo tampoco se les atendió. ¿Vale? Entonces, hubo el protocolo más salvaje, es el de Madrid, sin ninguna duda, pero en Cataluña hubo un protocolo que recomendaba, era más o menos los términos, recomendaba no ingresar a mayores de 80 años en UCIs. También es un protocolo que discrimina por edad y que tampoco parece aceptable en absoluto, según han denunciado, por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos Sin Frontera. En Castilla y León también hubo un protocolo, más suave en los términos también, pero el dato absolutamente fundamental es el siguiente. En una situación de normalidad, en una residencia, siempre fallecen algún número de personas. En menos del 20% en cualquier caso del total de fallecimientos se producen en el propio centro. ¿Quién fallece? Bueno, pues cuando no tiene absolutamente ningún sentido trasladar a esa persona al hospital porque está en una fase terminal y con el consentimiento de los familiares. Ambas cosas son absolutamente relevantes. Estado terminal, no tiene ningún sentido trasladarlo al hospital, hay casos que son así, sin ninguna duda, y el consentimiento de los familiares. Nunca más del 20%, realmente la cifra es mucho más baja, pero vamos a poner esa cifra tope absoluta. Bien, durante los 2 primeros meses de la pandemia, en Madrid fallecieron en el propio centro, sin atención hospitalaria, el 77% de los fallecidos. En Cataluña, el 72%. En Castilla y León, el 70%, y Castilla-La Mancha ocultó los datos, porque dice que no los tiene, pero por otras cifras podemos concluir con bastante certeza que también es en torno al 70%. Eso demuestra la anomalía absoluta que se produjo con el protocolo y en algunos casos sin el protocolo. Y eso es lo que hay que investigar, eso es lo que hay que aclarar. Luego el protocolo añade ese elemento de gravedad y en el caso de Madrid la discriminación por esos criterios completamente ilógicos, que es el lugar donde resides y que se apruebe un protocolo que el deterioro cognitivo no está vinculado, lo han explicado médicos que son los que saben sobre esto, no está vinculado con la esperanza de vida. Hay personas que viven con deterioro cognitivo muchos años. Por lo tanto, lo que está sometido a debate no es que hubiese un triaje, lo que está sometido a debate es que Madrid inventase el triaje por domicilio, que es un invento mundial, y si no, si el Gobierno de Madrid conoce algún otro caso de triaje por domicilio, pues que lo explique, y que discriminase a una persona por ir en silla de ruedas, por ejemplo, o por tener deterioro cognitivo. Ir en silla de ruedas supone una condena en nuestra sociedad. Yo creo que no debe serlo, pero lo supuso. Más allá de los protocolos que, como ya hemos comentado, por parte del Gobierno regional se niegan,
una de las justificaciones que buscan los responsables de la Comunidad de Madrid es que se medicalizaron las residencias. No se trasladaba a los residentes enfermos porque las residencias estaban medicalizadas. ¿Esto ocurría así realmente? ¿Había personal sanitario atendiendo a estas personas? Más allá de declaraciones que se hagan de vez en cuando para intentar justificar lo injustificable, están los datos y los hechos. Quiero decir que en la Comunidad de Madrid hubo 2 ayuntamientos, Leganés y Alcorcón, que fueron a los tribunales para pedir que se medicalizasen las residencias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sendas resoluciones pidiendo que se medicalizasen, y el gobierno de Ayuso en esos procedimientos estuvo en contra. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque otra cosa que ha hecho el poder político es intentar mezclar o confundir con qué significa medicalizar una residencia. Bueno, hay una resolución del TSJ de Madrid, del Tribunal Superior, donde explica claramente qué es medicalizar una residencia, y lo dice en unos términos que el Gobierno de Madrid debería tener la capacidad de entender. Medicalizar una residencia es lo que hicieron ustedes en IFEMA, en el hospital de campaña de IFEMA. Poner los medios personales y los medios materiales, técnicos, para atender a una persona como en un hospital, en condiciones similares a un hospital. Bien, que eso no ocurrió, están ahí los datos. No se medicalizaron las residencias. Es más, algún médico que había en residencias, como denunció el entonces consejero de Políticas Sociales, se lo llevaron a hospitales. Pero medicalizar una residencia, simplemente, no ya por la falta de medios materiales, que también, sino el personal. Tú no te puedes inventar a 1000 médicos y enfermeras. Por lo tanto, en la Comunidad de Madrid solo había digamos que en la Comunidad de Madrid, para medicalizar las residencias, tú solo podías hacer una cosa, que es trasladar allí al personal de atención primaria. Eso fue una decisión política, que sí que podía adoptar la Comunidad de Madrid. Y la Comunidad de Madrid, la decisión que adoptó fue no trasladar a ese personal sanitario a las residencias, no medicalizar a las residencias, y trasladar a todo ese personal a IFEMA, al hospital de campaña de IFEMA. Y luego no llevó a IFEMA a las miles de personas que estaban muriendo en las residencias. Por eso, para entender la gravedad de lo ocurrido en Madrid, es importante analizar esos 3 elementos que hubo, porque los 3 forman parte del mismo puzzle, y si cogemos las piezas separadas y no las analizamos conjuntamente, no vemos el alcance de lo que ocurrió, no vemos la gravedad de la violación de derechos humanos que se produjo, la falta de atención que se produjo. ¿Vale? Es la combinación. A un residente enfermo le daba igual que lo hubiesen trasladado al hospital, que hubiesen medicalizado su residencia, que lo hubiesen trasladado al IFEMA, o que lo hubiesen trasladado a un hospital privado. Por esas 4 vías le podían haber ayudado y lo podían haber salvado en algunos casos, en otros no. A esa persona, a esa mujer, a ese hombre que está en la residencia, le da igual cuál de los 4. Lo que tiene que explicar el gobierno de la Comunidad de Madrid es por qué no utilizó ninguna de las 4. Ninguna de las 4. Y a veces lo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid es centrarse en una, porque cree que así puede eludir sus responsabilidades, incluso en el debate político. Pero lo que tiene que explicar es la combinación de las 4. ¿Por qué había 4 opciones para ayudar a que 7.291 personas recibiesen un tratamiento médico adecuado y una parte de ellas hubiese salvado la vida, y no se utilizaron? Has comentado los profesionales de atención primaria, pero creo que mucha gente se preguntará qué responsabilidad, en qué parte del proceso se encontraban otros niveles sanitarios, como por ejemplo las ambulancias, el SUMA. ¿Qué papel jugaron? El SUMA jugó un papel relevante porque, para cerrar, digamos, que el sistema, lo que decide el gobierno de la Comunidad de Madrid de frenar en seco las derivaciones desde residencias a hospitales, obviamente podía tener un agujero, que es que desde las residencias el personal de la propia residencia o familiares llamasen a la ambulancia. Por lo tanto, y que la ambulancia fuese y llevase al hospital a ese residente que lo necesitaba. Entonces, para cerrar el sistema, por decirlo de alguna forma, se necesitaba que las ambulancias solo fuesen a las residencias si tenían
digamos que la autorización para realizar ese traslado. Y eso es lo que se hace. Por eso el protocolo, que no solo se firma, obviamente, como admitió Carlos Moore y como están publicados los documentos íntegros, sino que en la hora siguiente a la firma digital del protocolo, Carlos Moore envió correos electrónicos, en las 4 versiones del protocolo, esos 4 días, envía correos electrónicos a un total de 18 altos cargos de la Comunidad de Madrid, en los que le comunica el protocolo y por lo tanto da instrucciones sobre la aplicación de ese protocolo, porque claro, es fundamental, tú apruebas un protocolo, pero necesitas que se aplique y por lo tanto hay 18 altos cargos, en este caso, algunos recibieron las 4 versiones, otros algunas de ellas, y no todas, que reciben esos correos. Y entre ellos está siempre el que era máximo responsable del SUMA, de las ambulancias, porque cumplían un papel fundamental. Y era que si alguien llamaba de una residencia pidiendo una ambulancia, solo podía ir si contaba con la autorización del geriatra de enlace. Con una excepción, los residentes que tuvieran seguro privado. Si un residente tenía seguro privado, podía llamar a una ambulancia privada y le trasladaría a un hospital privado, que introduce otro elemento más de discriminación en lo que se produjo en Madrid, en este caso por la condición económica. Si tenías seguro privado, sí te podías salvar, si no carecías de seguro privado, el sistema se había cerrado por completo para ti. Con todo este balance que has ido haciendo de la situación, de lo ocurrido en 2020, ¿considera que lo que pasó fue el cúmulo de una serie de improvisaciones del gobierno regional o que más bien fueron decisiones políticas? Lo que pasó es algo tan brutal y tan complejo que tenemos que ser absolutamente serios y detallistas a la hora de explicar lo que ocurrió. Por intentar resumirlo, hay causas anteriores al inicio de la pandemia que influyeron en lo que ocurrió. Voy a poner un par de ejemplos para que se entienda. Las residencias llegaron a la pandemia completamente al límite de personal, con muchísimo menos personal del que se requiere, siguen así por cierto, para un cuidado, una atención digna, un cuidado digno a las personas mayores. Las residencias, hay macroresidencias en España con 300, 400 plazas. La inmensa mayoría de las residencias, no importa el tamaño, la inmensa mayoría tienen habitaciones dobles, ¿vale? Obviamente esas macroresidencias, esas habitaciones dobles contribuyen a que se expanda el virus. Esto no lo dice un periodista, hay 4 informes respecto a lo que ocurrió en Euskadi, en Navarra, en Castilla y León y Cataluña. En los 4, una de las causas que se señala que incrementó el impacto, la mortalidad de las residencias, es el tamaño de la residencia. Obviamente no en términos absolutos, que siempre será así, sino en términos relativos. Las residencias llegan, el sistema sociosanitario vive de espaldas a la atención primaria. Es como si fuesen 2 mundos diferentes, deberían estar coordinados. Por lo tanto, lagunas graves del sistema residencial antes de que, o cuando llega la pandemia. Para mí los 3 más claros son esos, la falta de coordinación con el sistema sanitario, el tema de la falta de personal y las habitaciones dobles y las macroresidencias, pero básicamente las habitaciones dobles. Los 2 últimos factores, por cierto, obedecen a una mera cuestión económica, porque hay residencias que son maravillosas, pero hay muchas residencias básicamente en manos de grandes fondos de inversión, donde lo único que importa es hacer dinero y tener poco personal y tener muchas habitaciones dobles y muchas camas es lo que facilita hacer dinero. Por lo tanto, factores previos a la llegada de la pandemia, factores estructurales, y que es muy importante analizarlos porque esos factores estructurales siguen ahí a día de hoy. Y si mañana volviese una crisis sanitaria de la misma gravedad, volverían a ocurrir cosas similares. Espero que no todas, pero muchas serían similares porque son factores estructurales. No los podemos olvidar. Pero también hay, segundo, factores
decisiones que se adoptan cuando estalla la pandemia. Y ahí hay desde decisiones empresariales en algunos casos de las propias residencias que son, bueno, que fueron claramente erróneas, y las decisiones políticas. Las decisiones políticas son un elemento más que requiere análisis. Y esto no es una cuestión partidista. En Galicia gobernaba Feijóo, y adoptó decisiones completamente contrarias y que en la primera ola de la pandemia se demostró que fueron mucho más eficaces que Ayuso en Madrid, y son del mismo partido político. Yo he mencionado aquí que habría que hacer una investigación global de 4 comunidades y luego de todas las demás residencias en otros lugares. Las 4 comunidades, una está gobernada por los nacionalistas catalanes, 2 por el PP y 1 por el PSOE. Los únicos que tienen interés en politizar este tema son gobernantes como Ayuso, porque creen que así en el debate político se van a cerrar filas. Los familiares de las víctimas no tienen ningún interés en que se politice, porque como comprenderás, como entienden perfectamente quienes nos están escuchando, entre los familiares de las 7.291 personas de Madrid, de las 2.700 de Cataluña, que murieron sin asistencia sanitaria, hay votantes de todos los partidos. O sea que solo determinado poder político tiene interés en politizar la cuestión. Esto no es una cuestión política. En 3 comunidades, perdón, se abrieron comisiones de investigación para analizar lo ocurrido. Castilla y León, Madrid y Cataluña. En cuanto tuvieron mayorías suficientes los gobiernos, que son los actuales, cerraron las comisiones de investigación. En Cataluña para crear un grupo de estudio que no tiene nada que ver con una comisión de investigación. Es un escándalo. Pero es que hubo otros lugares donde gobernaba el Partido Socialista, donde se negaron a abrir las comisiones de investigación. A mí me parece escandaloso que en la Comunidad Valenciana no se haya analizado lo que ocurrió en Alcoy, por ejemplo. ¿Vale? No es una cuestión política. Solo políticos que tienen miedo que se conozca la verdad quieren politizar este asunto. Pero también es erróneo reducir todo al ámbito político. Hubo decisiones empresariales y hay decisiones estructurales que estaban ahí que contribuyeron a lo que ocurrió, a esa barbaridad y a esa falta de atención a miles de personas, encima la mayoría dependientes, que debe ser lo contrario que tiene que hacer una sociedad digna, que es ayudar a quienes más lo necesitan. Por lo tanto, tenemos que analizar, porque uno de los motivos, los familiares reclaman verdad y justicia, y las dos cuestiones tienen todo el sentido del mundo. La verdad la necesitan los familiares, pero la necesitamos toda la sociedad, porque la única forma de aprender de las cosas que se hicieron mal es conocer lo que pasó, para cambiar los problemas estructurales, para que no vuelva a ocurrir. Y justicia se explica por sí mismo. Por supuesto que todas las víctimas tienen derecho a que se haga justicia. Y es una pena, ¿no? Es lamentable, pero sobre todo es un fallo del sistema democrático español grave, ¿no?, que la Fiscalía no haya cumplido con su obligación y que la Fiscalía de oficio no haya investigado todos los casos. Es un escándalo que sean los familiares de las víctimas quienes tienen que intentar aportar pruebas o que se pongan en marcha los procedimientos. Es un escándalo que se hayan archivado centenares de denuncias ante la Fiscalía, ¿no?, en Madrid, en Cataluña y en otros lugares, sin realizar una sola prueba y sin escuchar a los familiares de las víctimas. Atenta contra las normas que tienen los propios fiscales. Hay fiscales como la Fiscal Superior de Madrid, que puso negro sobre blanco en la memoria anual de la Fiscalía cosas que son mentira flagrante. Puso por escrito que la no derivación a los hospitales no había tenido impacto en el número de fallecidos. Puso por escrito que el tratamiento médico que recibían en las residencias era similar al que hubiesen recibido en un hospital. ¿Cómo era ese tratamiento similar? En una residencia que no tiene médico, ¿quién le daba el tratamiento médico? Son cuestiones absolutamente escandalosas.
Ya para terminar, antes estabas comentando pues, la influencia, aparte de lo político, de otros factores estructurales, factores económicos. Quizás sugería de alguna manera un cambio, la necesidad de un cambio en el modelo de residencias que existe ahora mismo. Y yo me pregunto, ¿ese cambio, esa transformación tiene que intervenir directamente en las externalizaciones, en las privatizaciones? Es decir, con más residencias públicas se solucionaría esto. ¿Cuáles serían los primeros pasos para ir dando? A ver, el sistema residencial en España está tan mal que hay tantísimas cosas por hacer, pero bueno, la única forma de solucionar algo es ponerte en marcha, claro, no quedarte sentado de brazos cruzados sin hacer nada, ¿no? A ver, para mí el elemento fundamental es incrementar el personal. La calidad de vida de una persona que está en una residencia depende de muchísimos factores, pero directamente del personal. Voy a poner un ejemplo que a mí me parece escalofriante. La Comunidad Valenciana aprobó, el gobierno anterior, vamos a ver si este lo mantiene, un decreto sobre el nuevo modelo de residencias. Uno de los puntos que establece es la prohibición de que se levante, creo que es antes de las 6 de la mañana, a los residentes. Y alguien que no conozca el sistema puede decir, qué cosa más rara, ¿por qué ponen esto en una norma, no en una ley? Bueno, en muchas residencias, hay residencias donde levantan a algunas personas a las 6 de la mañana porque como tienen tal escasez de personal, tienen que empezar a esa hora a levantar a las personas para que puedan estar todos a las 9 desayunando. Y lo mismo, al revés, los acuestan mucho antes. ¿De verdad queremos vivir en una sociedad donde a una persona mayor se le levanta a las 6 de la mañana por falta de personal? ¿De verdad que España no se puede permitir dedicar dinero suficiente para que esas personas tengan una vida digna? Podría poner 50 ejemplos como ese. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es incrementar enormemente las ratios de personal. Y obviamente eso cuesta dinero. Hay una posición de la patronal en la que yo estoy de acuerdo, que es que básicamente unos buenos cuidados hay que pagarlos. Es que en España, cuando las plazas concertadas, el gobierno en Vizcaya o Guipúzcoa pagan 90 euros y en Castilla-La Mancha 50, si llega. Entonces, claro que necesitamos dinero para que los mayores estén bien cuidados. Y el dinero, por cierto, procede de los impuestos. Por lo tanto, también necesitamos un cambio fiscal. Pero eso nos lleva, un cambio fiscal para que aporten los que verdaderamente tienen. Pero eso nos lleva a otro debate. Por seguir con la respuesta a tu pregunta, lo más urgente, más personal. Pero luego, por supuesto que hay que cambiar muchas otras cosas estructurales. Hay que tener una legislación que no sea obsoleta. Hay que terminar con las habitaciones dobles. ¿En qué momento como sociedad hemos pensado que es buena idea que alguien por ir a vivir a una residencia tiene que pasar a compartir su vida con un extraño? ¿Nos gustaría eso para nosotros cuando estemos en esa edad? Una persona en una residencia solo debería estar en una habitación doble si hay razones médicas que lo aconsejan o si está con su pareja, por ejemplo, por decisión propia o por decisión médica, pero no por una decisión económica para que determinados grupos ganen más dinero. Ese no puede ser un criterio, es una violación contra el derecho a la intimidad de las personas. Hay que cambiar, por lo tanto, todas esas cuestiones. Y luego, tenemos un sistema residencial donde el 90% de las residencias, estamos hablando más de 5.200 centros, están en manos privadas, son de gestión privada. En mi opinión, pero esto es una opinión personal, a mí me gusta mucho distinguir los hechos de las opiniones personales. Que falta personal es un hecho, que es una violación al derecho a la intimidad de las personas, tener que compartir habitación es un hecho. En mi opinión, debería haber muchas más residencias públicas, porque cualquier sistema, de lo que sea, donde alguien tiene el 90%, controla el sistema y por lo tanto va a poder imponer sus condiciones. Pero eso puede ser un debate más ideológico. Mi postura es clara, pero admito que en el debate puede haber otras posturas. Para mí ahí lo relevante es lo siguiente. Si hubiese una normativa seria, donde se estableciesen, por ejemplo, ratios de personal correctas, si hubiese un sistema de inspección serio. En España, cuando llega la pandemia, hay poco más de 200 inspectores e inspectoras para más de 5.200 residencias. Aunque fuesen superhéroes y sus superheroínas, no podrían controlar las residencias.
Y si hubiese un sistema un régimen sancionador serio cuando se violan derechos humanos, de forma que realmente les cayese el pelo a quienes violan los derechos de las personas mayores que viven en residencias, con estos tres elementos te aseguro que los fondos de inversión no vendrían a hacer negocio con la vida de las personas mayores, porque no les interesaría. Por lo tanto, para mí, que ya tengo una edad en la que intento ser pragmático, hay dos formas de llegar a la estación a la que yo creo que hay que llegar. La estación a la que hay que llegar es cuidados dignos para las personas mayores. Se pueden cambiar elementos sobre, y yo defiendo que haya muchas más residencias públicas, pero se puede llegar al mismo lugar con estos tres elementos, y esos tres elementos están en manos de los políticos y pueden cambiarlos, y por lo tanto la sociedad tiene que presionar a los políticos para que los cambien. Esos tres elementos son reformas normativas para ser exigentes, leyes exigentes, un sistema de inspección real, que no sea una farsa, y sanciones serias para quienes violen derechos humanos. Me parece que, con independencia del color político, cualquier ciudadano podría estar de acuerdo en estas tres medidas. Si tiene una mayoría tan amplia, que estoy seguro que lo tiene, no entiendo por qué en los parlamentos autonómicos no se está legislando en esta dirección, salvo contadísimas excepciones. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel. Gracias a Público por invitarme.